Ok, Ya está grabando. muy bien. Amigas, amigos, buenos días en México, buenas tardes allá por España, en Barcelona. Estamos con nuestro amigo Jesús Marín. Gracias, Jesús, por haberme concedido esta entrevista, la cual se grabará en YouTube y se producirá un podcast que será distribuido en diversos espacios. El doctor Marín es un amigo que conocí por allá por Barcelona hace como 7 años, que llevé un grupo de alumnos de la Universidad del Noreste en una visita que hicimos a la universidad, cuando él era maestro allá en la Universidad Politécnica de Cataluña, y nos impartió por ahí una plática sobre la relación de los puertos con las ciudades. Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás por allá? Buenas tardes, Hugo. Un placer estar contigo conectado aquí a través de la tecnología, a pesar de la distancia física, pero no emocional que nos une. Muchísimas gracias. Bueno, Jesús, pues mira, la justificación para esta plática es muy sencilla. La educación ha sido un tema recurrente en los diversos foros internacionales debido a pues todos estos trastornos que ha traído consigo la pandemia y que ha impulsado de manera importante la tecnología a distancia para mejorar las formas de comunicación. Sin embargo, ahorita están puestos los reflectores también por la capacidad de los marinos mercantes, por ese accidente que hubo en el canal de Suez, y que pues todos tenemos muy bien claro, o tenemos que tener muy claro, que esta nueva época demanda nuevas habilidades. Es esta cuarta revolución industrial que pues ya vive el mundo, demanda nuevas competencias y pues obviamente debemos de adaptarnos a estas transformaciones tecnológicas. Muy bien, por eso hemos titulado esta plática El futuro de la marina mercante ante lo que es la industria 4.0. ¿Y quién más para exponernos este tema que el doctor Jesús Martínez, que es un verdadero experto en la materia? Déjenme leerles un poco el currículum del doctor Jesús Martínez. Es doctor en Ciencias e Ingeniería Náuticas y máster internacional en Gestión Portuaria por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es máster en Gestión Integral de la Empresa por la Universidad de las Islas Baleares y es licenciado en Ciencias Náuticas por la Universidad Marítima del Caribe e ingeniero en Náutica y Transporte Marítimo por la Universidad de Cantabria. Es un conferencista internacional en temas relacionados con los negocios marítimos y seguridad, medio ambiente e industria 4.0. Es autor de libros como el Manual de Transporte Marítimo y el transporte marítimo de mercancías peligrosas, que ahorita se está vendiendo en Amazon, por cierto, que lo he visto yo por ahí, y tiene apuntes de logística y operatividad portuaria en Marshy Books. Actualmente él es director del máster y de la carrera universitaria de logística, cadena de suministros y negocios marítimos del Tecnocampus de Mataró en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Ha sido profesor doctor de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde aún es codirector de tesis doctorales, y también es presidente de RIDEPOR, la Red Internacional de Expertos en Puertos y Costas, profesor visitante de la Escuela Europea de Transporte Intermodal y es tutor de la formación marítima de la Asociación de Agentes Transitarios y Expedidores ATEIA Barcelona. Miembro de la Asociación de Capitanes de la Marina Mercante de Cataluña, entre otros, y ha ocupado cargos de dirección en importantes empresas navieras asiáticas y europeas. Buenos días, Jesús. Pues estamos ante un verdadero experto en la materia. Jesús, ¿qué debemos entender por industria 4.0 y cómo ha impactado a la industria marítima del mundo y en especial a la gente de mar? Gracias por la presentación, Hugo, tan extensa. Efectivamente, estamos en un cambio industrial, una era industrial, como hemos tenido las 3 revoluciones industriales anteriores. Estamos ahora ante ese cuarto escenario, ¿no? De revolución industrial, industria 4.0. Hablamos de la preponderancia del auge del Internet de las cosas, el auge de yo le llamo la era de los algoritmos, ¿no? Donde esos algoritmos de toma de decisiones y a través de, por supuesto, una base muy ingente que es el Big Data, de la cantidad de data que se recoge, pues nuestros sistemas informáticos podrán tomar decisiones a través de programaciones, ¿no? Y esa toma de decisiones nos coloca en una frontera del conocimiento, en que las máquinas van a ser probablemente nuestros mejores compañeros de trabajo. Muy bien, Jesús. Pues hay mucho que hacer entonces en la educación, porque hay que reconvertir toda la educación
y incorporar este nuevo conocimiento a las carreras de marino mercante que están tan reguladas por estos convenios de la OMI. Bueno, hoy en día el sector marítimo se encuentra en un conflicto por el corto paso de los marinos mercantes por los buques. La OMI dice que se ha reducido el paso de 25 años a 8 del tiempo de navegación. Ya un marino mercante no es como en aquellos tiempos románticos en que pues, pasábamos media vida en un barco. Los jóvenes simple y sencillamente pasan 5 o 7 años en un barco y se van a una industria de tierra. Entonces, es evidente que necesitan una segunda opción de empleo para poderse pues, buscar la vida en algo diferente o relacionado, no tiene que ser diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo adaptar las nuevas competencias de esta formación a las carreras técnicas o esos convenios tan rígidos de la Organización Marítima Internacional? Pues los armadores han dicho que no quieren a bordo grandes académicos, sino gente que les lleve y les traiga el buque. ¿Cómo le hacemos ahí, Jesús, para Y de hecho, esta reflexión es muy importante, Hugo, porque viene desde el momento que comenzamos a vivir, hace unos años, estamos en el 2021, inicio de los años 2000, el abaratamiento de los contratos de los marinos, ¿no? Empezamos a ver cómo se bajaba el poder adquisitivo, cómo se bajaban las ofertas, la entrada, por ejemplo, de tripulaciones de países emergentes en el caso de la Europa del Este y todos estos nuevos actores dentro del negocio marítimo hicieron que muchos de los que estamos a bordo por razones económicas al final decidiéramos no seguir, no salía a cuenta estar en un barco. Esto, por supuesto, reduce también muchísimo. Y luego has tocado una palabra muy importante que es la palabra competencia, ¿no? En la definición, como bien sabemos, de toda carrera, de todo penso, de todo programa de estudio, hay una cantidad de competencias, sean básicas, transversales, genéricas, etcétera, como se llamen en cada sitio, que son aquellas cosas que deberíamos alcanzar a través de las asignaturas. Y en esta época, con Industria 4.0, ya sabemos que la revolución tecnológica va muy por delante de la revolución legal. O sea, la legislación va muy lenta siempre porque es un tema que requiere de un consenso internacional que es muy complicado y que muchos países no lo tienen como prioridad. Esto hace que esas competencias se dilaten en el tiempo, pero que sigan siendo necesarias a pesar de no estar publicadas. Entonces, nuestro ZCW o ZCW va a tener que adaptarse tarde o temprano a las competencias digitales y resilientes de este momento. Muy bien, Jesús. Pero ante todo este avasallamiento de la tecnología, ¿qué cambios demandan las universidades? Hay una situación importante, ya llegó creo que el momento, ¿no? Pues tú lo viste, pues estuviste en la Universidad del Caribe. Y llegó el momento en que todas estas escuelas náuticas, academias que hay por todo el mundo, se incorporen ya al movimiento universitario e instituyan estudios muy especializados. Ha llegado ese momento de que esas escuelas hagan ese cambio. ¿Qué demandan para poder lograr esa transformación? Aquí hablando de transformación hay que hablar de los modelos educativos que usamos, ¿no? El modelo educativo en América Latina sigue estando bastante vigente, el modelo educativo antiguo, que es el modelo educativo del uniforme, de ir a la universidad y cumplir con ciertos requisitos como despegado de la universidad, ¿no? Como que fuéramos un ente aparte. Si nosotros los marinos hemos ingresado al mundo universitario, tenemos que adaptarnos al 100% a él. Tenemos que, te leí hace poco, tenemos que entender que en la carrera universitaria pasa por licenciatura, maestrías y doctorados, no pasa por otras cosas, ¿no? O sea, y si voy a ejercer cargo académico, la carrera académica es esta. Luego es cierto de que hay otra frontera de que es la carrera profesional. El hecho de que convivan estas dos ideas, la idea profesional y la académica, que no es incompatible, permitirá que nuestros marinos sean cada día también más científicos, más profesionales, y que no sigan los de otras profesiones haciéndonos la parte científica nuestra. Vemos, por ejemplo, muchos avances en el área de ingeniería naval, que han avanzado muchísimo y se les admira muchísimo, pero que ellos han ido absorbiendo, ¿no? En los de construcción y todo ese tema, gran parte de nuestras propias investigaciones, cuando deberíamos ser nosotros los expertos en un accidente marítimo, por ejemplo, como gestores de buques. O sea, nos están desplazando por carecer nosotros de esas áreas de investigación y desarrollo de conocimiento tecnológico. Y las bases están sentadas, las bases internacionales de investigación son las mismas de los otros medios, publicar en revistas científicas, hacer doctorados, hacer cosas que no deberíamos tenerle miedo, que deberíamos asumirlo como marinos también. Fíjate, aquí en México hay una confusión porque incluso hay una corriente de personas que quieren equiparar o quieren homologar que la carrera de marino o de capitán de altura sea equivalente al de doctorado. Oye, ¿tú crees que eso sea posible? Porque No, hay yo no, una... no lo veo con buenos ojos en ningún caso, por una razón muy específica. No podemos mezclar la competencia profesional con la competencia académica.
No, Bueno, son yo dos también. historias distintas. La licencia, y esto es uno de los conflictos que tengo mucho en discusiones con mis compañeros y amigos entrañables de América Latina, de donde yo también soy. La licencia de llevar un barco no es lo mismo que el título académico que te da la universidad. Yo Exacto. tengo una licencia de la que me habilita hasta tanto tonelaje y tanta proporción, pero no para tal o determinada razón académica, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, mezclar estos dos mundos, yo creo que podríamos mantener tranquilamente los mundos paralelos, el título académico y el profesional, y es cierto, exigir una de las ventajas que tenemos como marinos, probablemente cuando hacemos un doctorado, nuestra experiencia a bordo nos enriquece la disertación en el aula y en nuestras investigaciones, pero no quiere decir que un doctorado sea igual a un capitán, no tiene nada que ver esto. De hecho, hay académicos que vemos ahora casos muy famosos de académicos que no necesariamente han sido capitanes, ¿no? Pero han hecho una carrera académica brillante. Muy bien, Jesús. Pues eso aclara para nuestros amigos de aquí de México un tanto el panorama. Pero fíjate, como nos regimos por esas normas tan, ahora sí, tan rígidas que es el STCW, y tú lo comentabas hace un rato, que ya incluso ya hay una lucha por los buques sin tripulación, ¿estará vigente hoy en día ese convenio STCW? O hay necesidad de o de instituir allá en la OMI un mecanismo de reformas más continuo, porque fíjate, tenemos el de ahorita que se reformó en Manila en 2010. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Han pasado 11 años y todavía aquí en las escuelas se está instituyendo las competencias que proclama ese convenio. Entonces, ¿estará vigente, Jesús, todavía el STCW o ya tendremos que entrar en un proceso de cambio un poco más avanzado? En una era como la actual, el hecho de hablar de 10 años de aplicación de una legislación ya tendría que darnos un poco de vergüenza como gremio, ¿no? O sea, en una era como la actual, donde todo es tan inmediato, donde tenemos 3 años para actualizar las carreras universitarias, por ejemplo, en el caso nuestro, en 3 años ya hemos cambiado un programa y hemos actualizado la realidad, como una industria tan importante como la nuestra, como la marítima, que lo vimos, yo creo que yo una de las, que comentabas antes lo del accidente de Canal, una de las cosas de este accidente que tiene que ver también con esto de la formación, es que por fin se dieron cuenta a nivel mundial con un evento mediático que existimos los marinos mercantes, ¿no? Y que existen los barcos que son muy importantes. Pero todo esto nos lleva a pensar en una era tan rápida, ¿cómo seguimos esperando 10 años para aplicar un convenio? ¿Cómo no nos actualizamos a esto? Sé que en la Organización Marítima Internacional hay muchos, muy buenos comités de estudio, muy buenos comités de estudio. Conozco gente que está trabajando allí en prensa y en el comité de seguridad, que están ya planteando incluso lo que comentaba de los buques autónomos, ¿no? Que es cierto que no va a llegar como lo esperamos todos los buques autónomos de golpe. Es otra mentira que se ha vendido en el mercado. Todos los barcos van a ser autónomos, no todos van a ser autónomos. Va a haber una parte de la flota que sí requerirá la autonomía y en el fondo nosotros los marinos no nos va a costar tanto, porque ya hemos navegado con barcos con máquinas desatendidas durante mucho tiempo, con lo cual habrá una actualización, seguramente tomará más decisiones que las de ahora, probablemente hay ciertos tipos de maniobra que serán mucho más precisas con un robot que con nosotros, pero conviviremos muchos años todavía dentro de un barco con esto. Entonces, Muy bien, entonces queda claro que será por segmentos, no todo el segmento, no todos los 12, 14 segmentos que componen la industria marítima, los buques, los tipos de buques, se podrán adaptar a este tipo. ¿Qué tipo de buques? Yo creo que los portacontenedores va a ser difícil, ¿no? los portacontenedores, bueno, de hecho, la inversión de la empresa, los Rolls Royce actualmente, y que está detrás también una inversión de Elon Musk con Tesla, es invertir precisamente en portacontenedores porque las terminales ya son automáticas. O sea, las terminales actuales Sí, ya, sí, entonces la descarga y la carga, y ahí tendría, y de hecho incluso nos ha enseñado prototipos que no, todavía no damos crédito a verlos, que no tienen ni siquiera acomodación, no tienen ciudadela. Que tú dices, bueno, y el tema del práctico en puerto, cómo modificas esa legislación, el tema de la subida de los remolcadores, esos son muchos factores que más allá de las maquetas bonitas habría que sentarse a conversarlos, ¿no? el salvamento marítimo, por ejemplo, ¿cómo se haría si un buque sin tripulación se encuentra Exacto. con tripulantes? Y luego el factor de riesgo de ciberseguridad. Yo siempre comento, hubo un Ese es caso, otro. hubo un ensayo que se hizo, muy conocido, un barco iba de un punto A a un punto B, voy a poner ejemplo de ciudades para no decir la ruta, digamos, por ejemplo, de Marbella a Marsella, Francia, España, y de un tercer país que no tiene nada que ver con estos dos, avisan que está entrando, ese barco está entrando en sus costas, que por favor se identifique y de la razón de entrada. Dice, oye, no, nuestro barco lo estamos viendo en la carta y está a la altura de Barcelona. No, no, está en Túnez. Y era que un niño jugando había duplicado el barco en el sistema, le quedó el barco ficticio a la empresa que estaba gestionando el dron y el barco real se lo llevó como un robot a otro sitio, ¿no? Para él era un juego.
Esto acabó con el FBI entrando en la casa del niño en Estados Unidos y recuperando el control del barco cuando el niño lo que pedía a cambio era una PlayStation. Entonces, Para y que veas vemos, lo simple que es trastornarle la vida a una empresa naviera, ¿no? Creo que exacto, la MERS ya vivió un problema muy grave sí, ahí con el virus ese Python, que le exacto, trastornó terminales, le costó muchos millones de muchos dólares. millones. Sí, sí, sí. Fíjate una cosa, Jesús, en América Latina, tú lo has de haber vivido ahí en la Universidad del Caribe, se habla mucho de la necesidad de adquirir buques escuela para complementar la formación marítima. ¿Qué tan necesario es para un país en este momento que vivimos inmerso en la tecnología hacer esa inversión tan grande en un buque escuela dado el enorme costo que significa? ¿Serán más efectivos los simuladores o si verdaderamente será indispensable hacer una inversión en un buque escuela? Este es un debate que está abierto. Por ejemplo, lo hablaba hace unos años con la Universidad, la Cal Maritime, la Universidad Marítima de California, y nos comentaban que a ellos les funcionaba, pero que era muy costoso. Que les funcionaba, les encanta, tienen un buque escuela, es muy costoso. Y el auge de los simuladores de todo tipo, que a la larga, pensemos en el que los simuladores nos lo van a hacer obligatorios en algún momento para poder llevar estos buques casi robotizados, ¿no? Estos buques autónomos. Con lo cual, eh, eh, en mi opinión muy personal, yo me iría más hacia los simuladores, esa inversión en simuladores, y capacitaría más a mi gente en esas competencias que en un buque escuela con el gasto que conlleva. Y más con las crisis que tenemos en todos los países, con todo lo que está pasando, ¿no? Sí, pues en América Latina es difícil. Un barco de esos anda alrededor de 50 millones de dólares, Por eso. equipado. Y es únicamente para 100 tripulantes, para 100 alumnos. Entonces sí sería un tanto complejo adquirir un buque escuela. Lo que hacen, y es lamentable, porque si no adquieres un buque de nueva generación, pues no sirve. Si adquieres Exacto. una chatarra que sirva para que los alumnos aprendan a apretar tuercas o a cargar con plumas, pues yo pienso que no va a ser Y útil. tampoco desarrollas competencias necesarias para este momento. Entonces, Sí, ¿no? Las que demanda en este momento la industria marítima. Entonces sería una inversión totalmente inútil que una empresa pues, o que un país adquiriera un buque chatarra para subir alumnos, nada más que para cumplir con el STSW o algún reglamento nacional. y más teniendo los simuladores que tenemos ahora en el mercado, que son impresionantes. O Exactamente, sea, ¿no? con realidad virtual, ponemos los lentes de realidad virtual y estamos dentro del buque. Sí, estás adentro, puedes hacer lo que quieras, como si estuvieras en el barco. Muy bien, Jesús. Ante estas obligaciones tan complejas que surgen, ahora ya entrando en el tema medioambiental, que es el que realmente está moviendo ahorita la industria, hay 24 convenios que rigen todos los temas ambientales. En la OMI hay 24 convenios que abarcan todo el espectro, ¿no? Desde lo que es accidente, compensación por daños, etcétera. Son 24. Obviamente que no todos los países están adheridos a todos ni de la misma manera, ¿no? Incluso el Marpol, ahí hay países que nada más tienen firmado el anexo 1 y 2 por haberlo firmado. Pero bueno, ante todo este espectro, ¿será necesario imponer ya la obligación de un posgrado a un capitán o a un jefe de máquinas? Por esta situación tan compleja, ¿verdad? ¿Será necesario que las mismas empresas ya demanden un posgrado a un capitán, a un jefe de máquinas, aquí Yo como creo que la formación en medio ambiente es necesaria y obligatoria en nuestro sector. Nuestra responsabilidad, no solamente como parte de la responsabilidad en la gestión del buque, sino la sensibilización ambiental que requiere. Recordemos los barcos hace muchos años, hace 30 años, nuestra época o anterior incluso a la mía, el concepto medioambiental no se parece en nada a lo que había ahora. No, el mar era un vertedero, ¿no? Venimos de eso. Y venimos del mar vertedero al mar que intentamos limpiar ahora de todo lo que se hizo. Teniendo en cuenta también, y siempre lo digo, que el impacto de los buques siempre es menor de las ciudades, ¿no? Las ciudades son las que más contaminan el mar. Pero con todo y esto, para mí es obligatorio que haya un componente ambiental en la formación. Nosotros ya en el caso, nosotros en nuestra universidad, en el caso de negocio marítimo, que no estamos hablando de formación de marinos, sino de los que muchos vienen de barco y vienen a hacer el máster, por ejemplo, con en negocio marítimo, en logística, cadena de suministro y negocio marítimo, o nuestro grado universitario en logística y negocios marítimos, es obligatorio, estemos en medio ambiente desde el punto de vista marítimo, desde el punto de vista del transporte y desde el punto de vista de la logística, porque se teje todo en una sola malla de conocimiento. Entonces, para mí sí que es importante y debería ser obligatorio. Muy bien, y en este ramo, pues obviamente hacerlo extensivo a la investigación. Sí, Obviamente que de ahí, pues un máster, pues ya brinca un poco a la investigación. Muy bien, ¿qué tanto influirá el cambio climático? Y a lo mejor esta pregunta es un tanto redundante en la educación de los marinos mercantes en el mundo. La pregunta en realidad es si ha muerto el marino tradicional que estudiaba algunas asignaturas artesanales, nudos, aquellas cuestiones
que se nos daban, ¿no? Pues a mí me tocó, Románticas, ¿no? También. románticas, exactamente, de la marina mercante romántica. Ese concepto del marino mercante está muerto. ¿Cómo formamos este nuevo concepto del marino Claro, mercante? yo pienso, y es una reflexión personal, yo creo que se pierde la importancia de tenerla como asignatura central y pasar a ser una especie de asignatura optativa, histórica, accesoria, pero importante también, Claro, ¿no? claro, para no Porque perder ciertas tradiciones. la tradición náutica, la tradición no se podría perder porque son parte Sí, de nosotros es eso, saber lo que somos y saber lo que representamos. Pero estamos en una era, yo aquí justamente tengo un texto que nos dice que en el 2029 la inteligencia artificial ya superará el test de Alan Turing, estamos a 8 años. Con esto, sí, el marino hace, igual y ya hacerlo no va a ser necesario porque ya algún algoritmo me va a decir qué tengo que hacer, ¿no? claro, Pero claro, sin claro. embargo, yo insisto que esta es una parte incluso que a nivel de humanización las máquinas no podrán quitarnos. Y esta es la parte donde nos hacemos imprescindibles, en esa parte humana que aportamos también a la industria. Así es, la capacidad de decidir, pues esa tendrá que ser nuestra entre el bien y el mal y hacer las cosas de manera positiva. Muy bien. Tú que estás inmerso en el mundo de la investigación, ante este accidente en Suez, ¿tú crees que ya la industria marítima pondrá los reflectores en ese gigantismo que hablábamos hace un rato fuera de cámaras, tan desmesurado de los buques? ¿Ya hemos llegado al límite del crecimiento de las embarcaciones, Jesús? Es un tema de absoluta reflexión y lo comentaba recientemente en un artículo en el diario La Vanguardia que nos entrevistó a varios profesionales del sector en Barcelona. ¿Hasta cuándo el gigantismo? O sea, ya sabemos que obedece economía de escala, ya sabemos que obedece abaratar los fletes, pero en realidad también hay un factor de ego de los armadores detrás de esto, ¿o no? Porque parece que cada semana tenemos un armador que quiere tener un barco más grande que el otro para competir también con esa imagen, ¿no? Hemos estudiado durante años, en todas las épocas, que el límite del crecimiento de los barcos obedece a los canales, a los estrechos, a las entradas a los puertos, al calado de los puertos y a las condiciones del acero. Y actualmente una muestra de ello lo tuvimos con un gran barco que nos cierra el canal de Suez, ¿no? Claro, habían incluso debates, yo estuve en uno en que me preguntaban, oye, pero ponemos muchos remolcadores, digo, que no tienes idea del tamaño de este barco, puedes poner 10 remolcadores, si tenemos 100 nudos de viento, con la superficie bélica tan alta que tiene, con las 8 alturas de contenedores, ¿quién para ese animal? ¿Quién para ese monstruo? ¿No? Y luego podríamos incluso generar más accidentes si pongo un remolcador de un lado y el barco, ya hemos visto accidentes como este, el barco cabecea o hace pantocazo sobre ese remolcador y el remolcador se queda hundido. Entonces, estamos en una era que deberíamos entrar a reflexión. Si hay que limitarlos o no, yo creo que el propio mercado los va a limitar. Yo creo que los puertos no van a estar preparados para recibirlos a todos. Ahora solo hacen circunvalaciones de 3 puertos. ¿Saldrá eso a cuenta con todo el problema del imbalance de contenedores que hay? ¿Saldrá a cuenta con los nuevos escenarios que el e-commerce ha despertado por la pandemia? Yo creo que hay muchos barcos de estos que van a quedarse como pasó con el Knock Nevis que a final de ser tan grande no pudo ser operativo. Exactamente. Muy bien, Jesús. No, y hay otra cosa principal, que entre más grande parece ser los buques, menor tripulación demandan. Sí, Un marino vive en condiciones inhumanas sí, porque son buques donde ya no se encuentran los tripulantes, ya no se ven porque son 20, son 20 y divididos en turnos. sí. Entonces hay un proceso de descomposición que quizá mental que no se ha analizado en el marco de la OMI, que es la salud mental. Y lo estamos viendo ahorita, gente con 18 meses que no pudo hacer cambio de tripulación. Entonces yo creo que una de las cosas que debe revisar la OMI es la vida del marino mercante a bordo, ¿verdad? La calidad de vida para que países que no han firmado el MLC, como México, pues se apunte, porque es necesario que el armador invierta más en la salud mental de los tripulantes. Bueno, cuando comentamos con otros profesionales de otro sector, que hasta 2016 prácticamente no hubo, desde que empezó la navegación en el planeta, que todo el mundo sabe que es muy antiguo, hasta 2016 no hubo ninguna legislación que protegiera los derechos laborales del marino. Hasta el MLC cuesta que lo crean, ¿no? Dice, pero no tenían derecho, no teníamos derecho. Hemos visto tripulaciones abandonadas en puerto, en Barcelona se abandonan tripulantes de cruceros y de algún otro tipo de buque. Incluso armadores abandonan el barco con la tripulación entera, y aquí una ONG que yo destaco mucho, que es Estela Maris, que se dedica prácticamente a refugiarlos hasta que recuperen sus derechos, pues no pueden volver a casa. O sea, esto sigue pasando hoy en día. Y los países que se niegan a firmar un convenio como este están negando a los derechos humanos de los marinos, prácticamente.
Así es, pues México es uno de esos países. Lamentablemente aquí ha habido un debate y a pesar de que tenemos una zona de empleo tan complicada como es la actividad petrolera que demanda más de 5,000 gentes allá trabajando y nos comparan, hay publicaciones que nos comparan con Nigeria, o sea, no se ha podido regular ese asunto marítimo, porque luego viene el tema de la subcontratación, las agencias de subcontratación. Y Ujú. es un tema que ahorita en México está a debate porque aquí ha habido una directiva ya para eliminar la subcontratación del marino mercante y que sean las empresas de manera directa las que los contraten. ¿Tú crees que esto funcione también en Europa o seguirá siendo a través de subcontratación? Claro, esto obedecerá siempre a las legislaciones de cada país y de cada bandera luego, ¿no? Y es muy complicado armonizarlo. En esto lo confieso. Muchas navieras, yo vengo de Stoneridsen, por ejemplo, yo embarcaba por mí mismo, o sea, iba con la empresa, me enviabas el currículum y te embarcaban por la empresa. No usaba subagencia, pero sin embargo, para la mayor parte de marinería se sigue utilizando. Y a nivel mundial es una práctica muy habitual, ¿no? Con estos porcentajes que se quedan en estas empresas intermedias. Entonces, Pues es que es una pérdida para el marino, porque realmente es demasiado, demasiado el lucro y eso ha contribuido. Tú hace rato hablabas de por qué es la rotación tan intensa de los marinos. Tú lo atribuías al bajo salario, pero te voy a decir una cosa, el bajo salario que percibe el marino, porque la empresa de tercerización ten la seguridad que sigue recibiendo la misma cantidad. Las empresas no han bajado los salarios, lo que pasa ujú. es que no se lo pagan al marino directamente, se lo pagan a la agencia y la agencia lo traslada y obviamente eso creo es lo que ha disminuido bastante los ingresos del marino. Y eso se une a otro problema que tenemos en el sector, que es el problema de que muchos alumnos no consiguen embarque. En muchos países hay campañas, aquí en España varios embajadores que hemos tenido de la Organización Mundial Internacional han intentado promover que a nivel mundial se cree un sistema de embarques colegiado. Yo siempre propongo algo que creo que no ha sido escuchado suficientemente. Las universidades marítimas, las escuelas náuticas, tenemos la posibilidad de ofrecerle a las empresas navieras, por ejemplo, los cursos de formación de CCW, a cambio de que nos embarquen alumnos. O sea, ofrecerles a las navieras algo a cambio de que se lleven nuestros alumnos a bordo a hacer pasantías, a hacer prácticas y a poder buscar su título. Si nos quedamos esperando que sigan comprando los cursos en sitios privados, como están haciendo ahora, primero, la fuente de conocimiento que tiene la universidad no se dispone completamente, se queda ahí encapsulada y luego no lograremos convenios que nos favorezcan a nosotros. Pongo el ejemplo de Filipinas. Filipinas con sus escuelas de marinería, etcétera, lo que ha hecho es que le pone un porcentaje mucho más económico de precio a los cursos cuando las navieras lo hacen con ellos. Entonces, vamos a pelear en este mercado formativo. Somos buenos los latinoamericanos en esto, somos buenos los europeos en esto. Vamos a pelear por esto, ¿no? Fíjate que esa es una buena idea, pero ya sabes que el armador no da nada gratis, ¿eh? De Uh -huh. hecho, incluso aquí en México los contratan hasta como de marineros para que valgan sus prácticas, pero bueno, eso tampoco es muy profesional porque Exacto, sí exacto. tiene sentido, ¿no? De que el marino se vaya a terminar de formar a bordo. Muy bien, Jesús. Mira, hoy en día ante la globalización y ese aislacionismo de algunos países y los nuevos términos que surgen como soberanía tecnológica y todo esto, ¿qué necesitamos para fomentar el multiculturalismo en la gente de mar? Necesitamos una sociedad de marino multicultural, pero el STCW es otro gran problema que no prescribe las habilidades no técnicas, le dedica muy poco espacio. Entonces, ¿qué necesitamos las universidades o las escuelas para Yo creo, integrar esa sociedad mira, multicultural? yo pongo el ejemplo del programa que usamos en Europa, que bueno, lo usamos también con México. Nosotros tenemos acuerdo con una universidad mexicana, que es el programa Erasmus, ¿no? Que promueve Erasmus. el intercambio de estudiantes en diferentes escuelas de la misma carrera en el mundo para que tengan otra visión, porque muchas veces ya sabemos que muchos de los males de la sociedad se cuelan viajando. Entre otros, la firme convicción de que a veces estamos muy seguros de algo y basta que conozcas otra realidad para que sepas que no era como tú pensabas, ¿no? Y esto lo hacemos nosotros a través del programa Erasmus, hasta el programa Erasmus Mundus también, y todos los acuerdos de intercambio entre universidades que tendríamos que explotarlos mucho más, donde los estudiantes no solamente sepan, sino que pueden hacer un trimestre o un semestre o un año escolar, incluso en otra universidad, con el mismo ingreso que han pagado en la suya. O sea, no estamos hablando de que le cobren más. Nuestros alumnos con lo que nos pagan nuestra universidad y ellos tienen derecho a ir a otra universidad a participar en un concurso porque muchas universidades con oferta y hacen un semestre allá con las mismas asignaturas que nosotros, ¿no? En el caso de la Marina es mucho más fácil porque las asignaturas son bastante homologadas por el STCW, con lo cual será bastante más fácil que los alumnos puedan hacer intercambio de, mira, voy a hacer el primer trimestre o el semestre, como está estructurado, en tal universidad. Esto permitirá, bueno, tú viviste en Londres, ¿no? Esto permitirá un cambio de visión
de todo lo que nos pasa. Muy bien, Jesús. Pues no quiero abrumarte. ¿Algo más que le quieras agregar a nuestra gente de México? Agradecerte, Hugo, una vez más esta entrevista, que ya estará en nuestros canales de YouTube, en el podcast que transmitirán ustedes. Decirle que estamos a vuestra orden aquí en Barcelona, nos tienen a vuestra disposición en Mataró, en el Tecnocampus de Mataró, Universidad Pompeu Fabra, tanto en el grado de Logística y Negocios Marítimos como el máster universitario en Logística de Cadena de Suministro y Negocios Marítimos, y que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier intercambio que queréis hacer, tenemos los brazos abiertos. Muy bien, Jesús, pues te agradezco mucho. Vamos a promover este podcast para que tratar de que llegue a estas personas que en un momento están a cargo de esta transición y ver que tomen en cuenta lo que acabas de decir y algunas cuestiones más que hablaremos. Muchas gracias a ti, Jesús, y hasta la vista. Seguiremos en contacto. Gracias, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes.